2 arranca con derecho administrativo, concepto, contenido, transformación. Yo les pregunto a ustedes, como estudiantes de derecho, digan lo que les parezca a ustedes, habiendo ya estudiado varias materias, ¿qué creen que es el derecho administrativo? Pero díganlo sin miedo a decir una cosa que nunca va a ser una pavada lo que digan, ¿sí? Lo que digan, no importa que no digan nada técnico y le erren por mucho. Es una opinión, por lo tanto es válida y es respetable lo que digan. No tengan vergüenza de decir cosas, por lo menos conmigo. No tengan vergüenza a decir, a preguntar cualquier cosa que sea de arranque. Aunque estemos en la unidad 8 y no entendieron si el derecho administrativo era local o era nacional, y yo le estoy diciendo la base que entienda que el derecho administrativo es local, se lo voy a repetir, y en la unidad 8, en la última clase, ustedes levantan la mano y dicen, profesor, no entendí si el derecho administrativo era local o visitante, lo repetimos de vuelta, no tengan miedo. Lo peor que nos pueda pasar es como profesor, por lo menos a mí, es que terminemos las clases y no entendieron algo de lo que sea base, no algo finito, sino algo de cómo entender la materia. Eso como profesor habla mal de mí, no de ustedes. Es decir, que cualquier deficiencia que tenga ustedes en la pregunta es mi responsabilidad. Lo entendí, lo expliqué mal. Nosotros, estamos en una universidad pública, por lo tanto, los profesores, del cual me incluyo, somos servidores públicos, yo doblemente porque también trabajo en el Estado, y tenemos la obligación de responder todas sus inquietudes y darle una respuesta de todo, de por qué aprobaron, de por qué no aprobaron, de por qué decidimos hacer esto y decidimos hacer lo otro. No lo podemos hacer porque se nos da la gana. Ese es un error de muchos profesores. Tenemos que dar una explicación a cada uno de ustedes, uno por uno y en conjunto, a todos. Le debemos una explicación de todo lo que hacemos en relación a la función pública, en este caso de la docencia, no de mi vida privada, sino de lo que ustedes pregunten. Lo que quieran preguntar, yo le tengo que dar no una solución favorable, le tengo que dar una respuesta. Que la respuesta puede ser, mire, usted está equivocado, pero le tengo que dar una respuesta. No me puedo enojar porque usted pregunte, porque usted me pregunte cualquier tema relacionado a la facultad. ¿Por qué no estoy en la lista? Yo no, le puedo decir, yo no tengo cómo solucionarlo, pregunte en tal lugar, pero no me puedo enojar por eso. Muchos profesores yo los veo que le molesta y son servidores públicos. Si le molesta, que vaya a la universidad privada y diga que le molesta y no da explicaciones. Pero en la universidad pública tiene que dar una respuesta al ciudadano que son ustedes. Estamos obligados, nosotros los profesores, a darle una respuesta a ustedes. ¿Sí? Les recuerdo, exijan eso a los profesores. Exijan que son servidores públicos los profesores. Tienen que dar respuesta al alumnado, al estudiantil. Bueno. Yo les preguntaba, ¿qué piensan ustedes del derecho administrativo? Antes de responder eso, ahora que veo que son más, 23, o a lo mejor Facundo lo sabe, cuando yo le pregunté, ¿son muchos en la comisión esta? ¿Tienen idea alguno? Bien, bien, no son tantos. No son tantos. Buenísimo. Les preguntaba, ¿ustedes saben o tienen idea qué es el derecho administrativo? ¿Qué piensan ustedes? Yo les pregunto, ¿qué es el derecho administrativo? ¿Qué piensan? ¿Con qué lo relacionarían? Les aclaro que yo les pregunto a algunos colegas, les digo, hago derecho administrativo, y me dicen, ¿de qué se trata? ¿De los aviones? No, le digo, mira, de los aviones por ahora no. O sea que no se sientan que ustedes no tienen por qué saberlo. Pero ¿qué piensan ustedes que se va a tratar en esta materia
¿O qué dirían? Vieron que cuando le preguntan qué es derecho civil, un conjunto de normas y principios, siempre se repite eso, un conjunto de normas jurídicas o un conjunto de principios, pero que acá en este caso, ¿cuál sería el objeto de estudio del derecho administrativo? ¿Qué es lo que creen que van a encontrarse en ese conjunto de normas y principios? El funcionamiento del Estado. Bueno, fantástico, el funcionamiento del Estado. Ojo, yo acá le diría al compañero a Jerónimo, ojo, que el Estado tiene 3 órganos fundamentales, el Ejecutivo, fíjate que no dije poderes, dije 3 órganos, el poder es uno solo y está en el Estado, 3 órganos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y te diría que el Judicial, porque después cada órgano ejerce funciones. A su vez, los 3 órganos, ejecutivo, la función propia de cada órgano, la del judicial, es ejercer funciones jurisdiccionales. Bueno, en realidad eso, y lo vas a ver en procesal civil y comercial, en procesal laboral, en procesal administrativo, la segunda derecho administrativo 2, pero por eso del Estado no, de un órgano o para no decir de un órgano del Estado, que es el órgano ejecutivo, en realidad decimos de los órganos que ejercen funciones administrativas. ¿Sí? Lo que se estudia es el ejercicio de la función administrativa. Ahí estaríamos acercándonos al concepto, y también algunos autores también incorporan las relaciones de ese órgano con los ciudadanos. En ese sentido, Gordillo habla de cómo puede el ciudadano, tratando de ponerlo en pie de igualdad con los órganos del Estado que ejercen funciones administrativas, cómo se interrelacionan, cómo se dirige, cómo va a ser la relación, cómo van a ser los denominados procedimientos administrativos, que eso lo vamos a ver en Derecho Administrativo 2, la segunda parte, es mucho más dinámica, acá es más teórica la primera parte. Fíjense, yo le leo un concepto de Dromi de qué es el derecho administrativo. Dromi dice que el derecho administrativo es el conjunto de normas y principios, repito, es el conjunto de normas y principios que regulan y rigen el ejercicio de la función administrativa. ¿Sí? Por eso hablamos de función administrativa, porque los 3 órganos del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pueden ejercer funciones administrativas. Supongamos, el órgano judicial, pese a que le decimos poder judicial, poder ejecutivo, lo correcto sería decir órgano. Pero el órgano judicial, dentro del órgano necesitan comprar 50 computadoras nuevas, entonces necesitan hacer un procedimiento de compras. La oficina de compras del órgano judicial, vamos a suponer acá, el Poder Ejecutivo Provincial, tiene una oficina que ahí está realizando, no puede ir a comprar, que esto lo vamos a ver en contrato administrativo, derecho administrativo 2, no puede ir a comprar 20 computadoras al que le parezca. Es un funcionario público y va a tener que ceñirse a la ley y seguir el procedimiento de selección de cocontratistas del Estado que esté previsto en la ley. Eso es función administrativa del órgano jurisdiccional, cuando quiere hacer una compra. Otro ejemplo, si quiere sancionar el juez a un empleado porque le faltó el respeto, bueno, hay un procedimiento sancionatorio y eso es función administrativa del órgano jurisdiccional. Lo mismo pasaría con el órgano legislativo. Si quiere hacer, en los mismos 2 ejemplos, si quiere hacer una compra, va a ser un procedimiento de compra y va a ser una función administrativa. Y el legislativo hace un montón de compras y el órgano judicial también hace un montón de compras. Imagínense, por eso la parte de contrato administrativo, cuando lo veamos en la segunda materia, van a ver que el Estado realiza un montón de contratos administrativos. Y eso es función administrativa pura. Es por eso que los órganos jurisdiccionales
y legislativo también realizan funciones administrativas. Y en esa función administrativa es que está regulada por el derecho administrativo. ¿Sí? Gordillo da un concepto diferente. Dice, se los leo, es la rama de la ciencia del derecho, repito, es la rama de la ciencia del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa, y la protección judicial existente contra esta. Fíjense, es decir, estudia la función, es una parte, es lo que decía Jerónimo, y la protección judicial existente contra esa función, porque está viendo cómo el Estado avasalla los derechos individuales de los particulares, entonces cómo se defiende el particular contra ese avasallamiento del órgano administrativo. Obviamente que de los tres órganos, el órgano administrativo, el órgano ejecutivo, es el que más funciones administrativas realiza. El Poder Ejecutivo, que se lo conoce como el Poder Ejecutivo Nacional, Provincial, Municipal, es el que más funciones administrativas realiza. Por eso, fíjense que en la unidad 4, bueno, vamos a estudiar la organización de la administración. En la unidad 5 y 6 vamos a ver particularmente los órganos, la organización administrativa y los órganos del Estado, fundamentalmente nacional y provincial. Y también vamos a tocar los municipios. ¿Sí? Para que tengan en cuenta las formas en que algunos autores dicen, la forma en que se exterioriza la administración, está hablando técnicamente de la función administrativa, pero está hablando de la... Acá me aparece, chicos, les aviso, que se me termina en 10 minutos. Nos volvemos a conectar si es así. ¿Estamos? Bueno, les decía que la función administrativa, la forma en que se exterioriza la administración pública en el ejercicio de esa función administrativa, son 4. Y dicen la mayoría de los autores, a través del acto administrativo, que también lo van a ver en Derecho Administrativo 2, pero tienen que entenderlo esto, a través del acto administrativo, que es una declaración unilateral, la hace el órgano ejecutivo, a través de los denominados contratos administrativos, esto es bilateral, a través de los reglamentos, y cuando vean la unidad 3, que la va a dar el doctor Diego Eche, la importancia de la unidad 3 radica en los reglamentos, ¿sí? Y la cuarta de los hechos administrativos, es decir, 4 formas de manifestarse. Si bien acá van a ver una sola, que son los reglamentos administrativos en la unidad 3, los reglamentos es una declaración unilateral emitida en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos generales de manera directa. Generales, no como el acto administrativo produce efectos de manera individual. Es decir, un decreto, para que se tengan como ejemplo, del gobernador que sanciona a un empleado, solo le produce efecto al empleado, no le produce efecto al resto de los ciudadanos. Y un reglamento, hay 4 formas de reglamento, que después lo van a ver, no se preocupen, pero el más conocido, el reglamento de necesidad y urgencia, que lo conocen como decreto, pero en realidad es un reglamento, o los reglamentos delegados, que son, lo conocen, en la Constitución se lo menciona como decretos delegados, pero el más popular de todo, el de necesidad y urgencia, ese es del órgano en el ejercicio de la función administrativa que emite el acto, pero produce efectos jurídicos generales. Vieron los que emitió este presidente, el doctor Fernández, que produce efectos jurídicos para todos, ¿sí? Después van a ver cómo se sanciona, cuándo se puede sancionar, en qué materia se puede sancionar,
que pasa después el procedimiento y hay una ley que regula cómo tiene que continuar. Primero está en la Constitución, después en una ley nacional. Esto en relación a los reglamentos, que son una de las 4 formas que se exterioriza esa función administrativa. El reglamento es lo único que van a ver ustedes y que van a tener que saber para rendir. Los otros 3 lo van a ver en Derecho Administrativo 2. Pero yo se los comento a manera de introducción para que se vayan haciendo una idea y tengan en cuenta cómo es esta función administrativa y cómo se ejecuta y cuáles son las formas de exteriorizar esa función. ¿Sí? Profe, ¿el derecho administrativo es también una declaración unilateral o cómo? No, el hecho administrativo, para que después lo vamos a ver bien, pero el hecho administrativo es el que no se exterioriza como un acto, sino cuando la administración realiza, también nace como el hecho del príncipe, pero eso lo vamos a ver después. Cuando la administración realiza un acto, ¿sí? Lo hace directamente, no hay ninguna emisión de un acto. Realiza un acto, quise decir, realiza unas vías de hecho. Realmente, para que se den una idea, la administración, justo hubo un accidente a 3 cuadras y los agentes de tránsito cortan la calle, deciden cortar acá, no tienen un acto administrativo que le ordenaron realizar ese corte. A veces sí, pero porque está previsto, pero cuando se da una circunstancia de hecho, lo hace la administración, esas son las vías de hecho de la administración. Después le vamos a ver con mayor detenimiento las distintas variantes, que son un montón. Pero para que te des una idea, uno es un acto unilateral, el otro es un hecho. El otro es un acto, los dos son, el reglamento y el acto administrativo son actos unilaterales, pero la diferencia es los dos en el ejercicio de la función administrativa, pero la diferencia son los efectos. Uno es individual y el otro es general, los reglamentos. Y los hechos son las vías de hecho y el otro son los contratos administrativos, que ahí son bilaterales. Obviamente hay un tercero, un particular, que también puede ser la administración pública, otra administración pública, eso se llaman contratos interadministrativos, pero eso lo vamos a ver después. Les decía, yo le doy este pantallazo de la forma en que se exterioriza la administración para que ustedes tengan una idea de la función administrativa. Bueno, esto del qué es el derecho administrativo. En el programa habla del régimen administrativo internacional o supranacional y el régimen de las garantías individuales contra la corrupción. Específicamente, nosotros siempre, yo todavía hoy, ando con una carpetita y la agenda, y en la carpetita llevo la Constitución Nacional. Y créanme que siempre descubro algo nuevo. Y no les tiene que dar vergüenza andar con la Constitución. Les puedo asegurar que la mitad de mis colegas no conocen muchos artículos de la Constitución. Por eso me gusta siempre andar con una Constitución a mano para recordar por si olvido algo. Y más que nada para defender algún derecho o hacerla valer en alguna circunstancia. Pero yo soy viejo, por eso ando con la Constitución, pero yo les recomiendo a ustedes que siempre, que tengan a mano siempre, para poder refrescarlo y leerlo siempre como algo de lectura permanente, los denominados instrumentos internacionales. Vieron que la palabra correcta es instrumento, que es abarcativa de distintos tipos de tratados, pero bueno, algunos le dicen tratado, es lo mismo, convenciones. Instrumento es un término general que engloba a todos. Los instrumentos internacionales, que tenemos un montón ratificado por el gobierno nacional, yo les puedo asegurar que más allá de que tenemos el derecho internacional público, no le damos la importancia que deben tener, no le da tampoco el órgano judicial
no le da la importancia que debe tener, y creemos que no, pero tenemos que resolverlo todo con nuestras leyes locales, y esto no es así. Y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también lo dice. Por eso es importantísimo para ustedes que son jóvenes que anden, lleven a mano siempre los instrumentos internacionales y lo hagan cumplir. Les puedo asegurar que hay un desconocimiento profundo por parte de nosotros, los profesionales más grandes, y de los jueces, camaristas, ministros de la Corte. Y usted dirá, no, ¿cómo el ministro? Entonces, hay un desconocimiento profundo de los instrumentos internacionales. Entonces, tienen que llevarlos a mano. Ya sé que no hay que imprimir porque hay que despapelizar, pero bueno, ténganlo, imprímanlo, ténganlo a mano, llévenlo siempre para todos lados, porque es importantísimo. Y nosotros en esta cátedra le damos fundamental atención a los instrumentos internacionales. Fundamental. Cuando vean la unidad 3, les digo esto para cuando rindan, vemos las fuentes, de cuáles son las diferentes fuentes del derecho administrativo. Ahí vemos los reglamentos, que es el punto más importante, pero también tengan en cuenta que la fuente fundamental es la Constitución, pero ojo con los tratados del 75 inciso 22, del 75 inciso 24, presten atención a esto, a lo que dice la Constitución, que es muy sencillo, y a mencionarlo como fuente, ¿sí? La segunda fuente. Muchos van a rendir, dice la fuente, que la Constitución, y después la ley. Y no es así, está mal la respuesta. Y les preguntamos, no, le decimos, está mal, piénselo, y lo piensan y no saben qué hay en el medio. Entonces, anótense, artículo 70, igual lo van a ver en fuentes, pero 75, 22, inciso 24, léanlo varias veces, que es fundamental. Pueden rendir bien sabiendo ese artículo, y es muy sencillo y ya lo saben, pero lo terminamos ahora. En eso quédense tranquilos. Bueno, me olvidé de lo que estaba hablando. Ya me acordé. Tratado, profe. De los tratados. Es fundamental saber que están en la Constitución, que tienen una jerarquía superior a las leyes, los tratados de derechos humanos, bueno, pero todo eso lo verían en la unidad 3, pero ténganlo en cuenta, ¿sí? Yo les decía la importancia que le da la cátedra a los instrumentos internacionales. El derecho administrativo, lo que pasa es que tenemos, yo creo, una mala costumbre en nuestro país, que tenemos innumerables normas, muchísimas, creer que tenemos que ratificar todos los instrumentos internacionales sobre todas las materias. Y el tema que, si están, yo les puedo asegurar que Estados Unidos no ratificó ningún tratado internacional, no le interesa salvo lo que le interese. El tema es que si los tenemos, hay que cumplirlos. Y ustedes háganlo valer. O sea, por más insólito que parezca, hay que cumplirlo. Si se hace el mecanismo de ratificación, de suscripción de cualquier acuerdo internacional, hay que cumplirlo. Y acá, ojo, porque tenemos estas normas que se encuentran plasmadas en los instrumentos internacionales, más allá de que el derecho administrativo sea local, ese derecho local se debe adecuar a esta normativa internacional. Ojo, quienes le metan como excusa, bueno, pero el derecho administrativo es local. Acá el Pacto de San José de Costa Rica dice que usted tiene derecho, no sé, a la vivienda, sí, pero hasta que acá no se haga una norma que regule ese tema, no se puede aplicar. No, es una falsedad terrible. Hay que aplicar los instrumentos internacionales. Y si no, si les parecen que generan muchos derechos, están
Yo creo que puede ser que algunas personas piensen, yo creo que están bien, pero les quiero decir, si alguna persona dice, no puede ser que tenga el ciudadano tantos derechos, bueno, hay que denunciarlo. No murió nadie por denunciar todos los tratados de derechos humanos porque nos consideramos que tienen muchos derechos. Bueno, no. Pero si están, hay que cumplirlo obligatoriamente todos los órganos del Estado. Van a encontrarse acá con lo que se denomina control de convencionalidad. Vieron que se hace el control de constitucionalidad. Bueno, el control de convencionalidad es lo mismo, es si la norma se adecúa a los instrumentos internacionales. Esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la máxima intérprete del Pacto de San José de Costa Rica, ya lo dijo en innumerables fallos, que no solo es competencia del órgano jurisdiccional, sino también del órgano administrativo, que tiene que hacer un control de convencionalidad de sus normas. Es importantísimo. Quizás, esto también lo habrán visto en derecho constitucional, habría que ver un análisis de las normas que emanan de la legislatura, de si se adecúan o no a los parámetros mínimos de los instrumentos internacionales. Sí, en cuanto puedan dar más derechos, pero no en cuanto puedan restringir derechos ya reconocidos en un instrumento internacional. Bueno, yo le voy a pasar al compañero Facundo, les voy a pasar 3 instrumentos internacionales que son convenciones, códigos que están ratificados por Argentina. Uno es el Código Iberoamericano del Buen Gobierno, la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y la Carta Iberoamericana del Gobierno Electrónico. Fíjense, todos estos instrumentos internacionales, no le vamos a preguntar en clase qué dice cada uno de estos instrumentos. Yo se los paso para que sepan que existe, para que le den una lectura, se interesen, y para que ustedes lo tengan como herramienta cuando ejerzan la profesión y tengan que litigar o defender el derecho de un particular frente a la administración. Ustedes digan, pero esperen, acá no respetan nada de esto, y ¿sabe? El funcionario de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal no tiene idea de que existe, le va a decir, pero no, esto no es de acá, y no es un instrumento internacional, y está ratificado. Ah, bueno, pero nosotros no lo aplicamos. No lo aplicamos, y no es así, no funciona así. Por eso ustedes son los encargados de hacer cumplir esto. Yo se los voy a pasar, le dije al compañero Facundo, él los va a subir, se los voy a dar escaneado. Los voy a escanear, se los paso en PDF y él los sube. La idea, lo que yo quiero que ustedes sepan de su existencia, los tengan, a lo sumo le preguntaremos en el examen si conoce alguna norma y convencionarlo lo suficiente. Pero me gustaría que le den una lectura para que vean cómo acá el Estado se compromete a que la administración pública respete esto, respete lo otro. Y después dice, pero la paridad de género. Pero acá tenemos que sacar una ley si ya estaba. ¿Por qué no lo cumplimos? Ah, no, pero en la Argentina no se acostumbra a leer los instrumentos internacionales que ratificamos. Esa es la respuesta que le dan en todos lados. O peor, en los órganos jurisdiccionales, es decir, el Poder Judicial, te dicen, no, bueno, pero nosotros no somos jueces, tampoco vamos a estar leyendo los instrumentos internacionales que dan derecho a los ciudadanos. ¿Qué quiere también toda? Claro, acá lo ideal, si no lo vamos a respetar, es no suscribirlo, asumir la responsabilidad y decir, mire, no estamos de acuerdo con todos estos derechos que otorgan las normas. A veces a no asustarse, uno puede no estar de acuerdo y no porque sea un facho, sino porque no comparte o cree que todos estos derechos y también el reconocimiento de derechos genera un costo económico que a veces tiene que estar a mano del Estado y a veces no hay recursos, porque
generar derechos es fantástico. Yo estoy a favor de la participación del Estado, todo. Pero se necesitan recursos para poder hacer todo esto. Y para generar recursos, no hay una varita mágica, tampoco se puede pedir un préstamo al FMI. Lo que hay que hacer es generar recursos. Para generar recursos hay que cobrar más impuestos. Y es una palabra que a nadie le gusta. Bueno, hay que duplicarlos, o triplicarlos, o cuatriplicarlos los impuestos. Y obviamente a los que más tienen hay que cobrarle 10 veces más, o 100 veces más. Ojo, no es tan fácil, no es tan fácil, por eso como sociedad se tiene que discutir esto. Bueno, no, crear normas, nosotros tenemos normas espectaculares, lo puede a nivel municipal, igual que la Comuna de París, pero no la aplicamos ninguna, pero las tenemos. Y eso es peor todavía, porque las que tenemos no se cumplen, ni de mínima, porque tenemos tantas. Usted quiere habilitar un comercio en Ámsterdam, tiene que cumplir los mismos requisitos que un comercio en Villa Gobernador Galvez. Pero las realidades económicas son diferentes. Ah, bueno, pero ya tenemos norma de primer mundo. No, teniendo norma de primer mundo no se genera el primer mundo. Primero hay que generar las condiciones del primer mundo y después las normas del primer mundo. Por ahí es preferible tener normas más básicas, a lo mejor, digo, como solución, desde la administración, a lo mejor, para abrir un kiosco, ¿qué se tiene que tener? Que la casa tenga puertas, listo. No sé, tiro una ridiculez para ir viendo. Bueno, veo que son 15 y 18. Brevemente, como no vamos a pasar lista, yo quisiera, y como voy a estar junto con el doctor Diego, a cargo de esta comisión, yo siempre les digo a los estudiantes que están en nuestra comisión, nos presentamos, quisiera saber quiénes son, cómo se llaman, si trabajan en alguno de los 3 órganos del Estado. Me lo dicen y me dicen de qué lugar son. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo es local, para yo también conocerlo. ¿Quiénes son ustedes? Y ¿qué otra cosa le iba a preguntar? Ahora me olvidé. No, bueno, eso, para saber, para conocerlo. Yo tengo también la obligación de saber quiénes son ustedes. Me van diciendo, yo les voy preguntando por el apellido que veo acá y me van contestando. ¿De dónde son? Obviamente que tienen derecho a decir qué te importa, y yo no digo nada, me callo la boca y me ubico en mi lugar. Yo les voy preguntando que me digan el nombre, apellido, de dónde son, de qué lugar son y si trabajan en algún órgano del Estado. Para conocernos. Empiezo porque yo, como nos vamos a seguir viendo, la próxima clase, no el lunes que viene, sino el otro, vamos a terminar la unidad 2 y arrancar con la unidad 4. ¿Sí? Lo que sigue es relaciones del derecho administrativo con otras ramas. Vamos a arrancar 14:30, yo le paso a Facundo el link y le voy a pasar, vos Facundo, pasame tu correo, ¿sí? Eso, y yo les voy a pasar todos estos instrumentos internacionales que les mencioné. ¿Estamos? Estamos. Bueno.